Hoy vamos a empezar hablando sobre el examen. Si bien he terminado de calificar con las justas hoy en la mañana, les voy a leer sus notas. No las tengo todavía registradas en la planilla, pero bueno. Pero antes de ver aquello, quiero comentarles que he pedido un informe a Zoom acerca del cumplimiento de las normas que teníamos en el examen, es decir, que deberían estar ustedes presentes sin moverse en su escritorio a lo largo, ¿no es cierto?, de la duración de la prueba. Vamos a empezar viendo ese informe para que ustedes vean quiénes están dentro de la lista con nota, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? Ok. Sí, se escucha, Liz. Vamos a compartir pantalla, ¿ya? Bien, lo que ustedes tienen ahí en pantalla, ¿se ve bien? ¿Se puede leer? ¿Aló? Sí, Liz, se puede leer. Sí, se ve, licenciado. Se lee bien, ¿no es cierto? Este es el informe técnico que he recibido en mi servidor. Como ustedes pueden ver, para cada uno de los alumnos que han asistido a la prueba, está el informe, ¿no es cierto? Alumno por alumno, con qué email han entrado, a qué horas han unido, a qué hora han salido. Algunos, obviamente, porque seguramente su internet falló, entraron 2 veces. Pero en total, fíjense ustedes, lo que importa es el tiempo que han estado y el tiempo corresponde al límite de la duración de la prueba. ¿Ok? Así, a nivel de cada uno de los alumnos. Alejandra, por supuesto, se refiere a Alejandra, que está con Alejandrita en su email, que es alumna, es lo propio, y para cada uno de ellos. Él es mi hijo que me asiste en el ámbito de ingeniería informática en estas cosas, por eso es que he podido obtener esta relación. Recuerdo esta relación que vamos a ir bajando. Envíenme, por favor. En realidad, estamos hablando de 24 alumnos que han estado presentes y han cumplido las normas, que van a tener obviamente una nota. Revisen por favor esto. Algunos aparecen varias veces porque han tenido problemas con su conexión y han vuelto a conectarse. No hay ningún problema. Pero en total lo que cuenta es el número de minutos que han estado. ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, en el caso de Xber, está el 33 más 24, son 77, 100, 80, más de 100 minutos, y más de 100 minutos es obviamente el tiempo que está previsto para la prueba. ¿Ok? Licenciado, yo no aparezco en la lista y he estado hasta el final. Incluso le consulté si se acuerda de que si le había llegado el examen. Pero tú has entrado con otro nombre, ¿no es cierto? No. Está bien, licenciado. Ya he encontrado mi nombre. Mil disculpas. Ok. Licen, ¿Alguien que no haya encontrado su nombre? Una consulta, Licen. El mío es como Vladimir Quiñones, soy Luis Onofre. Sí, no hay ningún problema, Luis Onofre. Muchas gracias. No hay problema. Gracias, Licen. Nota de aquello. ¿Okay? Muchas gracias, Licen. Ok. Entonces vayan viendo, por favor.
deberían haber cumplido más de 100 horas en su sitio, y este es el informe que estoy recibiendo. Si quieren el otro informe más, que vale la pena compartirlo. Pero terminen de ver esto. ¿Han terminado de ver? Para los que acaban de entrar, esta es la relación de los alumnos que han asistido al examen virtual, el número de minutos que les ha tomado dar el examen, y cuántas veces por problemas de conexión han tenido que reconectarse. ¿Ok? Bien, si no hay ninguna observación, entonces van a convenir conmigo que, tal como habíamos establecido durante la prueba virtual, fueron 24 alumnos los que han cumplido los instructivos y las reglas que hemos fijado, y que tienen, por supuesto, derecho a la nota. Yo acabo, como ya les dije, de terminar de corregir, así que vamos a ver en principio las notas. ¿Okay? Por supuesto, quienes en esta relación aparecen con menos minutos, que se dio 1 o 3 minutos, como en algún caso, pues no estaban autorizados a subir al sistema su examen. ¿Ok? Vamos a ver otra relación que he pedido, el informe de mi servidor. Si es que todos ya han revisado esta relación, este informe. Sí, ¿verdad? ¿Alguien le queda alguna duda? A ver, trato de eliminar. Vamos al otro informe entonces. Les voy a mostrar el siguiente informe. No está todavía. No está todavía. Aunque tengo entonces no voy a firmar. Gracias. Este es el siguiente informe. Que vamos a compartir.
Este es el siguiente informe que quiero que vean. Aquí está la relación completa de todos los participantes, con el número total de minutos que han estado durante la prueba. Esto confirma lo que ya les había indicado. Han cumplido la instructiva y las reglas por el examen virtual, 24 alumnos. ¿Ok? Con solo ya nos ruego, por favor, quedarte al final. Quiero hablar solo contigo, ¿ok? Está bien, Lick. Bien, este es el informe técnico. Como ustedes verán, todo está registrado. Si no hay observaciones, no hay preguntas, pasaría a darles el resultado de su prueba. Y luego comentar la prueba y los resultados. En general, los resultados son muy dispares. La distribución es totalmente desigual. Hay muy buenos exámenes y también los hay de los otros. Vamos a ver por qué. Entonces voy a ir uno por uno, llamándolos, dándoles su nota. Los que quieran retirar su examen, pueden buscarme en la visa de canatura y les voy a entregar con gusto. José Manuel Vargas, está, ¿no? Me dicen presente, por favor. Felicidades, Vargas. Mucho tiempo no he tenido un alumno con este performance. Tienes 97. Muy buen examen. Omar Patón. ¿Está? Cría presente, por favor. Sí está. Está Omar Patón, ¿verdad? Omar Patón. No está, bueno. Ok. Claudio Rodríguez. Presente, licenciado. Nota 53. Walter Kisbert. No está. Mariel Vargas. ¿Está? Sí, estoy. Sí, nota 52. Reitero, los que quieran tener acceso al examen calificado pueden hacerlo, pueden buscarme aquí en la visa de canatura. Saavedra, Henry Carlos. Presente, licenciado. Buen examen. Bien, felicidades, tiene 80. Gracias, licenciado. Claudia Linares. Presente, licenciado. Claudita, felicidades, muy buen examen, 85. Gracias. Caterín Canavidi. Presente, licenciado. 36, Caterín. Reina Avini. ¿Está? Reina Vini no está, ¿no? Gabriel Espejo. Presente, licenciado. Nota 38. Guillermo Alfaro, Oscar Guillermo Alfaro. No está. Maciel Acuña. Presente, licenciado. Maciel, nota es 47. Calizaya Mariel.
Isaya Maciel, Ariel, no está. Melanie Bustos, Presente, Licen. nota 66. Silvia Erika Paxi, Presente, Licen. nota 26. Alejandra Mercado, ¿no está? Okay. Lorena Callejas, Presente. también no te diré bien, Lorena, 18. Alejandra Carvajal, Presente, licenciado. nota 48. Hugo Cansaya, ¿está o no está? Cansaya no está. Luis Onofre, Presente, licenciado. Luis, tienes 41. Josué Ordóñez, Presente, licenciado. Josué, tú no existe tu nombre, por exclusión he podido escribir que es tu examen, ¿no es cierto? Tu nota es 43. No, licenciado, no le escucho muy bien, disculpe. 43, tu nota. 43. 43. Bien, muchas gracias, licenciado. Muchas Rodolfo gracias. Eloy Quispe, Presente, licenciado. está. Si a vos no te ha ido también bien, tienes 20. Y Janet Mamani, está. Janet, no está. Ok. Esas son las notas. A ver, las preguntas de elección múltiple eran pura lógica y deducción. Estoy hablando de las preguntas 2 y 3. En la pregunta 2, hablamos de la teoría de la renta y el cargo. Se pedía, ¿no es cierto?, entre 3 opciones alternativas de respuesta, establecer si la renta o el crecimiento de la renta a nivel absoluto y relativo está directa y positivamente relacionado con la primera opción era mayor proteccionismo, la segunda opción era velocidad del cambio tecnológico y la tercera nivel de la tasa general de beneficios. La gran mayoría puso a nivel general de la tasa de beneficios y es un error, porque renta y beneficios no están directamente relacionados, están inversamente relacionados, como hemos visto con Ricardo. Tampoco tiene que ver con el cambio tecnológico, porque mayor cambio tecnológico, menor el nivel de renta, la relación. Sí, la primera respuesta, mayor proteccionismo, un aumento. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha? Sí, Licen. Mayor proteccionismo, obviamente, y ante un incremento en la demanda por alimentos, se puede, Ricardo, la prohibición a importar alimentos hace que se usen tierras cada vez de menor calidad y se tenga que pagar un mayor nivel de renta que las tierras de mayor calidad. Por tanto, la relación entre aumento absoluto y relativo de la renta con el proteccionismo es totalmente directa. La respuesta correcta era la primera. En cuanto a la segunda pregunta, que tenía 3 respuestas alternativas, la pregunta estaba relacionada con la teoría de Jones Robinson,
considera la renta como la diferencia entre el precio eficaz y el precio de ganancia de transferencia. La pregunta tiene que ver con el análisis que hacen las consolidaciones. Siempre nos dice a nivel desagregado que desde el punto de vista de una rama de la industria que produce un bien. La pregunta es, ¿el precio o ganancia de transferencia de cualquier unidad del factor puede bajar a cero? Y había tres opciones alternativas. La primera es sí, es obviamente todo. La segunda era sí y la tercera era no. Las que dicen sí estaban errados, porque obviamente no en todas las unidades de factores el precio de ganancia de transferencia puede llegar a cero sin que desaparezca la unidad del factor, solamente en el caso de los factores vinculados con el hombre. No puede llegar a cero los factores vinculados con el hombre, estamos hablando del trabajo y capacidad empresarial, y ahí vamos a la tercera respuesta alternativa, porque estos factores requieren un nivel de ingreso mínimo para existir. Esta era la respuesta correcta, la tercera. La gran mayoría ha estado colocado entre la primera y la segunda erróneamente. En cuanto a las preguntas de desarrollo, pues la primera pregunta está referida a dos aspectos que se preguntan específicamente. Donde en un mercado, ¿no es cierto?, donde existe integración vertical en la industria, en otras palabras, el mismo oligopolio, monopolio o el mismo operador controla de manera decisiva en el mercado la producción de la materia prima, el producto intermedio y el producto final, ¿dónde ejercerá esta política de regulación de oferta para generar, ¿no es cierto?, rentas de competencia imperfecta más altas? ¿Lo va a hacer en la materia prima o en el producto terminado? Habida cuenta que también se dice en la pregunta que la materia prima se produce en un país atrasado donde la presión tributaria es alta y el producto final se lo genera y se lo obtiene en un país desarrollado donde la presión tributaria es menor. La respuesta era obvia. La primera pregunta, ¿dónde se ejercita la política de ajuste de regulación de oferta? Obviamente allá donde va a obtener mayores ganancias del conglomerado, y eso es donde la presión tributaria es más baja, en otras palabras, en el producto terminado. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta estaba referida a la política de precios internos de transferencia. La pregunta era muy concreta, decía, ¿dónde y cómo ejercerá el monopolista la política de precios internos de transferencia? La respuesta era muy precisa. La política de regulación de precios del conglomerado para maximizar beneficios debería llevar a dejar que el mercado, sin regulación, fije el precio de la materia prima y aplicar políticas de regulación de oferta en el producto terminado. Esa era la respuesta correcta. La segunda pregunta que requería un desarrollo era la pregunta número 4, que estaba referida a la cuasi-renta. ¿Recuerdan? Y la pregunta era muy específica, además de pedirles que hagan un gráfico. Algunos han invitado a el gráfico, pero no han respondido correctamente a la pregunta, que era muy específica. En las condiciones en las cuales una empresa enfrenta la rigidez de la oferta derivada de que el capital fijo es constante en el corto plazo, la pregunta era muy específica y decía, esto se supone que en el caso de este sector la oferta es totalmente inelástica, y la pregunta era ¿por qué la oferta era totalmente inelástica? La respuesta concreta debía ser mención a dos aspectos. Es totalmente inelástica o rígida la oferta, en otras palabras, el capital fijo
en minería es rígido y no cambia en el corto plazo, tarda en reaccionar a cambios en los precios debido al primer factor, que es el hecho de que en minería el periodo de maduración de la inversión y también en petróleo es muy largo. Y segundo, al hecho de que en minería y también en petróleo se deben realizar dos inversiones de riesgo, en prospección y las inversiones también de riesgo, aunque en menor intensidad en exploración. Esa era la respuesta correcta. Muy pocos han alcanzado a responder de ese modo. Esa era la solución al examen que habíamos planteado. No sé si hay preguntas, dudas, aclaraciones. ¿No hay preguntas? Vamos entonces. ¿Hay alguna pregunta? ¿Melanie? No. No hay preguntas, ¿no? No, Lince. Estamos hablando entonces que solo 24, sí, Melanie. Bien. Estamos hablando que solo 24 alumnos han atendido la prueba y han cumplido los instructivos establecidos para la prueba. Debemos reconocer que en esto de las pruebas virtuales estamos, ¿no?, realmente haciéndolas. No estamos dando nuestros primeros pasos, pero como han visto, lo estamos dando de manera sistemática y con respaldo. No hay ninguna decisión arbitraria, ¿no es cierto? De modo que el sistema que hemos aplicado creo que ha funcionado bien y no da lugar a ninguna filtración o bypass. No sé si tienen algún comentario acerca del sistema de evaluación virtual. No hay comentarios, no hay preguntas, no hay dudas. Bien, entonces terminaremos este tema del examen y sus resultados. Les reitero que a partir de hoy, prácticamente, pueden visitarme en la vicedecanatura si quieren acceder a su examen calificado. ¿De acuerdo? Mensaje de chat, veremos qué dice. Sí, claro. Yo no tengo a nadie en sala de espera. Se habrá desconectado otra vez Claudia, por favor. Habrá que decirle que insista, por favor, ¿ok? Sí, José, ¿tenías algún comentario sobre el tipo de prueba que hemos tomado virtual? Ya. Pero han visto que todas las preguntas estaban referidas a materia que habíamos desarrollado y llevado en clases. Y no eran rebuscadas y estaban concentradas en los aspectos centrales que habíamos tratado en esta primera parte del curso, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ok, entramos entonces a la clase de hoy. Para hoy habíamos programado
entrar a una sesión de preguntas y respuestas respecto al siguiente control de lectura. ¿Han logrado leer y entender el material del control de lectura? ¿O prefieren, ¿no es cierto?, postergar para la próxima clase? Reconozco que he habido poco tiempo para que lean un día. Dicen, en lo personal solo he llegado a la mitad del documento y sí lo entiendo, pero también tengo dudas y sí me parecería mejor que lo posterguemos para el martes, por favor. ¿Qué opina el resto de los alumnos y alumnas? Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, algún otro aporte? Licen, sí, conmigo Luis. pasa lo mismo, Licen. Estoy a la mitad de la lectura y me falta casi Perfecto, terminar. perfecto. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Bien, entonces vamos a postergar esta sesión de preguntas y respuestas para la clase del próximo martes. Algunos apuntes que les va a servir para hacer una lectura más provechosa e inteligente del material que tienen en manos. Como ya les anticipé en la clase anterior, Herfindahl hace un trabajo de divulgación del trabajo de Harold Hotelling, que como han podido ustedes probablemente ojear, aunque no creo que hayan tenido tiempo para leer, es un trabajo de difícil lectura y comprensión porque emplea mucha matemática muy avanzada. Entonces, ¿cuál es el tema que estamos abordando? El tema que estamos abordando en el control de lectura es el tema relacionado con conservación y agotamiento de recursos naturales no renovables. Este tema de conservación o agotamiento está referido a la toma de decisiones que los economistas debemos efectuar en un análisis intertemporal, en un análisis a través del tiempo sobre los rendimientos en términos de renta o en términos, ¿no es cierto?, de excedente o como el autor llama de un nombre especial, pero está referido a la renta, a la diferencia entre el precio y el costo, ¿no es cierto? Pero esa diferencia entre el precio y el costo se analiza en cuanto a la explotación de una reserva que sirve para apoyar, igual que el capital, la producción en varios años de una mina. Es necesario hacer algunos supuestos simplificadores muy importantes. El primer supuesto simplificador muy importante, que esto les va a ayudar a entender, es que cuando hacemos el análisis intertemporal en el tiempo de la renta, el excedente, o como llama Herfindahl a esta diferencia entre precio y costo, la denomina, ¿cómo la denomina? Está referido pero a la renta, ¿no es cierto? Cuando tienes un análisis intertemporal, es decir, cuando tú tienes que comparar la diferencia entre el precio menos el costo en varios periodos de tiempo, eso es lo que en proyectos denominamos el flujo neto de recursos. El análisis comparativo no puede hacerse en términos nominales, en términos de la moneda, ¿no es cierto?, en la cual están expresados tanto el ingreso como el costo.
cuya resto de diferencia nos da la renta o excedente, ¿no es cierto?, que genera cada año la explotación de este recurso. No puede realizarse en términos nominales, porque como todos ustedes saben muy bien y han visto en micro y en macro, el análisis intertemporal solo corre, en otras palabras, la comparación del flujo neto de cada periodo solamente puede hacerse si es que estos flujos netos, rentas o excedentes que yo obtengo en diferentes periodos de tiempo, de aquí hacia adelante, los deflacto. En otras palabras, descuento, aplico un factor de descuento a los flujos netos del futuro para traerlos al presente. Porque es en el periodo cero, en el periodo presente, donde tengo que tomar la decisión de ir adelante a la explotación de las reservas o parar, en otras palabras, agotar o conservar la reserva. Entonces, fíjense ustedes, uno de los aspectos iniciales básicos a nivel conceptual es que si yo quiero hacer un análisis a través del tiempo de los flujos netos tengo que deflactarlos, tengo que descontarles, aplicándoles un factor de descuento. Eso han visto en proyectos, ¿se acuerdan? Saben deflactar, ¿verdad? Traer los flujos netos del futuro hacia el presente, hacia el periodo cero. Eso lo han hecho mecánicamente, probablemente en preparación y evaluación de proyectos, ¿verdad? ¿Saben qué es el factor de descuento, verdad? Silencio absoluto. Les voy a poner un ejemplo sencillo para que puedan seguirme y entender. Y les traslado como pregunta, ¿qué prefieren ustedes si yo les ofrezco entregarles 100 bolivianos hoy o entregarles esos mismos 100 bolivianos de aquí a 10 años? Análisis intertemporal. Aquí recurrimos al buen sentido, a la lógica, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Los 100 bolivianos hoy o los 100 bolivianos de aquí a 10 años? Correcto. ¿Por qué razón, José? Correcto. Claro, por el impacto de la inflación sobre el valor de esta suma de dinero que está expresada en términos nominales. Cuando hablamos de términos nominales estamos hablando de la moneda común y corriente, está expresada en la moneda. Pero, ¿qué pasaría si yo les digo, ¿qué prefieren? ¿100 bolivianos hoy o 100 bolivianos de aquí a 10 años? Pero les reconozco una tasa de interés del 10% cada año. En otras palabras, fíjense ustedes, los 100 bolivianos, a los 100 bolivianos hoy, para llegar a los 100 bolivianos de aquí a 10 años, estoy aplicando una tasa de interés compuesto, ¿me entiende? Estoy multiplicando a los 100 bolivianos, paréntesis 1 más i elevado a 10, ¿no es cierto? Y la tasa de interés que yo les ofrezco pagar, supónganse que es el 10%. Ahí estoy aplicando una tasa de interés del 10% compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque los 100 bolivianos, conforme vaya subiendo en el tiempo, van a ir multiplicándose y subiendo. Entonces, obviamente, fíjense ustedes, si yo les reconozco una tasa de interés simple o compuesta que permita compensar exactamente, o más que compensar el impacto de la inflación, lo que acabamos de ver con José, pues ustedes, la respuesta de ustedes es indudable, ¿no es cierto? Prefieren los 100 bolivianos de aquí a 10 años si es que yo les pago una tasa de interés compuesta del 10% anual, ¿verdad? ¿Está claro esto?
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fíjense ustedes que en el texto se habla de que los precios a lo largo de la vida del proyecto, y la vida del proyecto está en relación al número de años en los cuales la reserva se va a terminar, se va a agotar. Si suponemos que una reserva dada de un mineral nos sirve para producir 10 años, la vida útil, por tanto, de la mina van a ser 10 años. Entonces, para poder calcular el flujo neto, ¿qué es lo que necesito hacer? A nivel de, estamos hablando ahora a nivel de proyectos. Necesito calcular el ingreso, necesito la producción y el precio. Y a nivel del precio, es lo que se hace, ¿no es cierto?, en el trabajo. Yo puedo suponer que los precios son conocidos en cuanto a su evolución en el tiempo y están regulados, están establecidos por una tasa de interés compuesta. Es lo que yo les ofrecía. 100 bolivianos hoy o 100 bolivianos de aquí a 10 años, pues les ofrezco un 10%. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A los 100 bolivianos le multiplican paréntesis 1 más I elevado a 10, ¿verdad? Están aplicando una tasa de interés compuesta. Eso está claro, ¿verdad? Eso lo han hecho en micro, lo han hecho en proyectos, lo han hecho en macro, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, los precios siguen una trayectoria conocida a lo largo del tiempo. Esa trayectoria conocida viene determinada por una curva que ustedes ven en los gráficos, que es exponencial. Va subiendo, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Y la subida del precio, ¿no es cierto?, está en relación al hecho de que le estoy pagando el 10% como tasa de interés compuesta a lo largo de los 10 años. Por tanto, va a ir subiendo gradualmente bajo la forma de una curva exponencial, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Saben lo que es una curva exponencial, verdad? En los gráficos, por tanto, que tienen Herfindahl, en todos los casos los precios tienen esa trayectoria. Una trayectoria creciente y copendiente también creciente. La curva es exponencial, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Perfecto. ¿Quién no está entendiendo esto para que le explique en términos más sencillos? Para que puedan seguir. Pregunten, no se hagan problemas, chicos. El depósito es un yacimiento. Un yacimiento tiene, obviamente, una reserva positiva, ¿verdad? La reserva positiva, como ya hemos visto en clases, es una parte del capital fijo. Que opera igual que el capital fijo en una empresa. ¿Por qué? Porque en el corto plazo está fijo y no cambia. La reserva no cambia, al igual que el capital fijo no cambia. La capacidad productiva en instalaciones, equipo y maquinaria no cambia en el corto plazo, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo, ok, yo tengo un capital fijo expresado en equipo y maquinaria, pero tengo un capital fijo expresado en un número de toneladas de reserva positivizada porque ha sido medida en 3 lados, me estoy refiriendo básicamente a la capacidad productiva de esta empresa. La capacidad productiva viene dada por el tipo de equipo y maquinaria y la capacidad de producción anual que tenga. La capacidad productiva viene dada por la cantidad de reservas positivas que yo he desarrollado y positivizado. Entonces, el capital fijo en los recursos naturales está compuesto de 2 elementos: reservas positivas y equipo, maquinaria e instalaciones dadas, fijas. Entonces, en el corto plazo, obviamente, yo tengo esta restricción para poder
incrementar mi producción. Si alcanzo la plena capacidad productiva instalada en equipo y en reservas, obviamente tendrías reservas desarrolladas solo para producir un año. Eso nunca será. Las reservas que yo positivizo siempre me van a servir para respaldar la producción de por lo menos 10 años. Igual que el equipo y la maquinaria. Yo voy a comprar equipo y maquinaria que se va a depreciar al menos en 10 años. Y esa es la restricción que yo voy a tener para aumentar en mi nivel de producción. Es decir, no puedo incrementar el número de equipos y maquinarias, no puedo incrementar las reservas. En este caso estamos analizando las reservas, que es un producto de un yacimiento, de un depósito, como llaman Herfindahl. Cada depósito, cada yacimiento minero tiene un determinado volumen o cantidad de reservas. ¿Cómo se determina ese volumen o cantidad de reservas? A través de las inversiones de riesgo de prospección y exploración. Cuando yo positivizo esas reservas, sé cuál será mi horizonte de producción a lo largo del tiempo. Porque dada ese nivel de reservas y dada la capacidad productiva instalada en equipo y maquinaria, combinadas ambas, yo puedo decir que mis reservas me sirven para sostener la producción durante un determinado periodo, que puede ser 10 años, por ejemplo. Entonces, al igual que el capital fijo, las reservas, ¿no es cierto?, son una restricción a corto plazo para incrementar la producción, si es que tenemos variaciones positivas en el precio. Y, por supuesto, eso viene definido y no se puede cambiar, porque estamos trabajando bajo esas condiciones, equilibrio bajo el corto plazo. Solo que aquí estamos analizando los rendimientos o la diferencia entre el precio y el costo a lo largo del tiempo, desde el periodo cero hasta el periodo en el cual se van a agotar las reservas. O el capital, el equipo y la maquinaria que yo dispongo, ¿no es cierto?, ha prestado sus servicios y ya no da más y necesita, ¿no es cierto?, una reposición. Estamos en el corto plazo y no hay tal reposición ni incremento en el nivel del capital fijo expresado en equipo, maquinaria e instalaciones. Entonces, estamos hablando de dos elementos que conforman el capital fijo en los recursos naturales no renovables. Un determinado volumen de reservas, llamadas positivas, que están dados y son fijas y no cambian. Y segundo, una determinada cantidad de equipo, maquinaria e instalaciones que determinan mi capacidad productiva y la tecnología que yo voy a usar en el proceso de extracción y producción de la materia prima, ¿no es cierto?, mineral o petrolífera. Entonces, fíjense ustedes, aquí estamos hablando de un análisis intertemporal, en otras palabras. Dadas estas dos restricciones, que tengo reservas para 10 años y tengo un equipo y maquinaria que me dice que esa reserva de 10 años puedo agotarla con el equipo y maquinaria que yo tengo en 10 años también. Al cabo de los 10 años tengo que renovar equipo. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo el flujo neto descontado de recursos que me va a generar este proyecto, este depósito o esta reserva? Calculando, ¿no es cierto?, primero el flujo neto año tras año, es decir, si calcula la diferencia entre el precio y el costo efectivo, el costo en términos de flujo, año por año, desde el año 0 hasta el año 10 en que se va a agotar mi reserva. ¿Entienden? Pero claro, lo que yo voy a obtener de esta diferencia que la hago anualmente entre el precio y el costo son flujos netos que yo denomino renta. El autor Herfindahl denomina regalía, ya me acordé, ¿verdad? ¿Han leído? Regalía denomina, ¿verdad? La regalía es el sinónimo de renta, o excedente también. ¿Por qué es un excedente? Porque es la diferencia entre el precio y el costo. Costo fijo y costo privado. Costo fijo, ¿por qué? Porque es anualmente resultado, ¿no es cierto?, de la aplicación del factor de depreciación o el factor agotamiento
cada periodo anual, en un año. Por tanto, tenemos en el costo total un elemento que es el costo fijo, que está conformado por dos subconjuntos. El primero, la depreciación del capital fijo, y segundo, el agotamiento. Es decir, un 10% de la reserva positiva existente se va a agotar en un año y eso hay que ponerlo como costo fijo, ¿verdad? Entonces, yo tengo en el coste total dos componentes, el costo de agotamiento y el costo de depreciación, que es el componente del costo fijo. Pero también tengo un costo variable. Ese coste variable, como ustedes saben, viene dado por los factores variables que estoy empleando en el proceso de producción. ¿Cuáles son esos factores variables? Mano de obra. La cantidad de trabajadores que yo necesite, que voy a emplear en el proceso de producción, o el número de horas que voy a hacerlos trabajar, va a estar en relación directa con el nivel de producción. Y no voy a poder aumentar el nivel de producción más allá de lo que me dice mi capacidad productiva instalada en equipo y maquinaria. No voy a poder incrementar mi nivel de producción más allá del nivel de reservas positivas que yo he desarrollado y que yo pienso explotar en 10 años. Entonces, el costo total tiene dos componentes. El costo fijo, que tiene dos subconjuntos. El primero es el costo de depreciación, el segundo es el costo del factor agotamiento y el coste variable. El coste variable está compuesto por todos los factores variables, mano de obra, insumos, materiales. ¿Y por qué son variables? Ustedes saben, son costos variables porque el nivel de los costos está en relación directa con el nivel de producción. A mayor producción, mayor cantidad de gente, horas de trabajo que yo empleo. A mayor producción, mayor cantidad de materias primas, insumos intermedios que voy a usar en el proceso de producción, mayor cantidad de energía voy a usar, ¿no es cierto?, si decido producir más. En otras palabras, los elementos que hacen al coste variable me muestran, me llevan una relación directa entre empleo de insumos y factores y nivel de producto, una relación directa. A mayor producción necesito emplear mayor cantidad de mano de obra, a mayor producción necesito emplear mayor cantidad de energía, a mayor producción necesito tener mayores costos de transporte, elementos que hacen al coste variable. Pues mi coste total tiene dos elementos, coste fijo y coste variable. Ahora, en el modelo que desarrolla Herfindahl, trabajan con un supuesto simplificador que nos ayuda a hacer mejor el seguimiento de los flujos netos que yo obtengo a lo largo de este tiempo, que pueden ser 10 años. Él supone que los precios siguen una trayectoria, ¿no es cierto?, exponencial. Los precios a lo largo del tiempo están dados y están determinados por una tasa de interés compuesta. Los precios suben, por tanto, a lo largo del tiempo del periodo 0 hasta el periodo 10. Por eso la trayectoria de la curva de precios es creciente y tiene una pendiente cada vez mayor. ¿Por qué? Porque suben los precios de un año a otro año en función a la tasa de interés, como ya les he explicado. Ese es el primer supuesto con el que trabajo. El segundo supuesto relacionado al costo es que, para simplificar, supone que los costos son constantes en el tiempo. Costos expresados en términos nominales, porque el precio igual, el precio, ¿no es cierto?, nominal va a ir subiendo año tras año cuando le aplico una tasa de interés compuesta. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir con ello? Si yo voy restando periodos sucesivos adicional el precio de su costo, que es fijo, la brecha entre el precio y el costo va a ir creciendo. En otras palabras, la regalía en términos nominales va a ir subiendo. Y va a subir la regalía a la misma velocidad con el mismo patrón que sube el precio. ¿Cuál es esa regalía? Esa velocidad o ese patrón.
La regalía, al igual que el precio, va a subir a una tasa de interés compuesta. Por tanto, la brecha entre precio y costo, conforme yo me voy aproximando al periodo de agotamiento de la reserva, esa regalía, renta o excedente, esa brecha entre precio y costo se va a ir ampliando, ¿no es cierto? Porque está una curva de este tipo y una curva de costo de este tipo, entonces la brecha va ampliando hasta que se agote la reserva, ¿no es cierto? Esto en términos nominales. En términos reales, obviamente tendría que aplicar un factor de descuento. ¿Qué significa aplicar un factor de descuento? Que para hacer comparables los flujos netos nominales que estoy recibiendo, que como acabamos de ver, cada año van subiendo, necesito traerlos al periodo presente. Para traerlos al periodo presente tengo que aplicar un factor de descuento. El factor de descuento viene dado por 1 sobre 1 más i elevado a n o a t. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos homogeneizando los flujos nominales en términos reales, los estamos haciendo comparables porque estamos descontando el impacto de la inflación sobre esos flujos nominales de dinero que voy a recibir en el tiempo. ¿Está entendido? Si no, pregúnteme, por favor, interrúmpame y pregúntenme. Por tanto, los flujos que voy a comparar... Licenciado. Sí, Tita. Disculpe, como nos estaba hablando de los costos, en la lectura menciona los costos corrientes. Y Costos corrientes, estamos hablando, cuando hablamos de costos corrientes, son costos expresados en moneda nominal, no deflactada. ¿Okay? y no se refiere a los costos variables. No, son costos variables más fijos, son costos totales. Cuando hablamos corrientes es que nos estamos refiriendo a valores monetarios corrientes, no deflactados, ¿ya? Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta más, aclaración? Por favor, pregunten ahora, porque para que la lectura les sea más inteligible, para que puedan entenderla. Entonces, fíjense ustedes qué escenario estamos construyendo. A ver, vamos a ir un gráfico para que puedan entender lo que les estoy diciendo. Vamos a compartir pantalla. Espero que... A ver, no se retiren, pero voy a ir a mi archivo, por favor, para bajar esta información, ¿ok? Vamos a compartir pantalla.
¿Se ven en imagen el gráfico? No he ¿Aló? compartido nada, Lice. No ha compartido, ok. Pues veremos. Gracias, Julie. No quiero salirme, a ver, veremos. Vamos a minimizar esto. Minimizar. Ya. A ver, vamos a compartir pantalla, pero te pido el control. Vamos a volver al inicio. Si no preparas tu computadora con el archivo correspondiente, es difícil volver a compartir pantalla. Y, a ver. Voy a volver a entrar, ¿ok? Por favor. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. Este es el gráfico que quería mostrarles. ¿Se acuerdan de este gráfico? Lo han leído, ¿verdad? ¿Aló? Aquí vamos a ver con mayor claridad todo lo que les he expresado oralmente, verbalmente. Vean, aquí estamos expresando en un gráfico la trayectoria, fíjense, el precio sigue en el tiempo en valores nominales, un incremento que está determinado por una tasa de interés compuesta a lo largo del tiempo. Si el precio en relación, aquí está P sub 0, ¿no es cierto? El nivel de precio inicial es OA, ese es el P sub 0, precio inicial. Este precio inicial es el tiempo, aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos las variables económicas, aquí tenemos el costo, que a lo largo del tiempo, fíjense, es constante. El costo nominal, que es el costo de producción y procesamiento de minería, que incluye el coste fijo y el coste variable, está expresado en términos nominales y es constante, no cambia en el tiempo. El precio sí, el precio sube a una tasa de interés compuesta, es lo que yo les decía. Esta es la curva, ¿no es cierto?, exponencial. Conforme, ¿no es cierto?, se extiende más la explotación de mi reserva a lo largo del tiempo, el precio va a ir subiendo. Por tanto, la brecha entre precio menos costo en el periodo inicial, en el periodo cero, va a ser este segmento AC, pequeño. Conforme me voy desplazando a lo largo del tiempo, ustedes pueden ver ahí,
la diferencia entre el precio y el costo, que es constante en términos nominales, esta brecha, que el autor la llama regalía, y que yo les he dicho que es lo mismo que renta o excedente, se va ampliando en el tiempo, ¿no es cierto? Esta brecha se va ensanchando, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque estoy restando el precio y el costo. Esa brecha es esta, ¿no es cierto? En el tiempo. Pero todo esto está expresado en términos nominales. Para hacerlos comparables, fíjense ustedes, ¿qué es lo que he calculado acá? Cuando es reflejado el precio menos el costo. Estoy expresando el flujo neto que me va a aportar mi reserva o la explotación de mi reserva a lo largo del tiempo, desde el periodo 0 hasta el periodo T. Se supone que el periodo T es el periodo en el cual yo voy a agotar la reserva. Este periodo T puede ser 10 años, como el que yo le estaba mencionando. Aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos las variables. Otro principio y supuesto con el que trabaja el autor es, fíjense ustedes, este siguiente gráfico. El autor trabaja bajo el supuesto, ¿no es cierto?, el principio de que se cumple la ley de Say. ¿Qué dice la ley de Say? ¿Se acuerdan? Toda oferta crea su propia demanda. En otras palabras, sea cual sea el nivel, ¿no es cierto?, de producción que tú tengas, vas a tener un nivel de demanda equivalente. Hay equilibrio, estamos en equilibrio. No hay crisis, no hay desequilibrio en esta economía. Si tal cosa se cumple, entonces, fíjense ustedes, podemos construir esta curva de demanda. ¿Qué estamos relacionando aquí? Aquí estamos midiendo el precio del producto o del mineral. ¿Qué tenemos acá? La cantidad, ¿no es cierto?, en este caso demandada. Estamos relacionando precio con cantidad demandada. ¿Cuál es la relación cuando trabajamos una función de demanda? La curva va a ser obviamente decreciente. La relación entre precio y cantidad a nivel de la función de demanda es inversa. Inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en este punto de equilibrio, un precio de A, necesito voy a tener este nivel de demanda. Y como estoy trabajando bajo el principio de la ley de Say, yo debo suponer que en el mercado este nivel de producción corresponde, este nivel de demanda corresponde al nivel de producción, que es exactamente igual. ¿Qué pasaría si el precio baja? Si el precio baja, la cantidad demandada va a aumentar a este nivel. Ahí la relación inversa que hay entre precio y cantidad demandada. Pero este nivel de cantidad demandada, como estamos en equilibrio y estamos bajo la vigencia del principio de la ley de Say, este nivel de la demanda corresponde también al nivel de producción o de oferta en el mercado. ¿Qué pasaría si a la inversa el precio sube por encima de A? Si el precio sube por encima de A, fíjense ustedes, al precio más elevado ocurre el fenómeno, ¿no es cierto?, de que la cantidad demandada va a ser menor y la producción también va a ser menor de equilibrio. Entonces, esta relación inversa que hay entre precio y cantidad demandada nos permite justamente establecer el concepto que hasta ahora hemos venido manejando y aplicarlo en este caso en la explotación de una reserva. ¿Cuál es ese concepto? De que yo puedo ir aumentando el nivel del precio. Y para aumentar el nivel de precio tengo que ir restringiendo la cantidad ofrecida y demandada. ¿No es cierto? Conforme vaya subiendo en el precio, la cantidad ofrecida y demandada va a bajar de este nivel o de este a este otro, hasta llegar al precio máximo de sustitución. K es el precio máximo de sustitución. ¿Por qué llamamos K precio máximo de sustitución? Porque este es el precio, ¿no es cierto? Habida cuenta que este producto tiene sustitutos más baratos, a este precio es más conveniente utilizar otra materia prima más barata. Por tanto, si el precio llega hasta OK, el nivel de demanda y también de producción de este mineral va a ser cero, porque todos se van a trasladar al producto sustituto. ¿Acuerdan el concepto, ¿no es cierto?, de
sustitución que habíamos manejado cuando analizamos las rentas de competencia imperfecta, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si yo aplico, por ejemplo, políticas de regulación de oferta y voy reduciendo la oferta y también la demanda, voy a alcanzar un nivel de precios cada vez más elevado hasta alcanzar el precio máximo de sustitución. ¿Qué significa llegar al precio máximo de sustitución? Que a este precio es más conveniente usar un producto alternativo, sustituto más barato. Por tanto, la demanda y la oferta de este producto va a ser cero. ¿No es cierto? Entonces, este concepto de precio máximo de sustitución lo traslado a este gráfico. Quiere decir que este es mi nivel u horizonte máximo al cual va a subir el precio. Más allá de esto, voy a tener cero producción y demanda, ¿no es cierto? O sea que los precios van a ir subiendo en el tiempo, en esta trayectoria, hasta alcanzar el precio máximo de sustitución, que es cuando se corta con la línea K. Y allí supuestamente estaría agotando todas mis reservas. Si es que este concepto está claro, si no, pregúntenme por favor si tienen dudas. Todo esto está expresado en términos nominales, en términos corrientes, como mencionaba Claudita, ¿no es cierto? ¿Ok? Y no son comparables cada una de estas cifras entre sí. Para ser comparables estas cifras es necesario aplicar un factor de descuento. ¿Cuál es ese factor de descuento? A ver, vamos a ver. El factor de descuento, como ustedes saben, viene dado por la expresión 1 sobre 1 más i elevado a t. A ver, vamos a ver dónde está acá. El factor de descuento es lo que se expresa en el texto como e elevado a menos i y t. Esta es una forma de notación, de nomenclatura para expresar 1 sobre paréntesis 1 más i elevado a t, que es el factor de descuento. ¿Conocen el factor de descuento o no? ¿Aló? ¿Todavía hay alumnos? Ya. Vamos a ir con este ejemplo, a ver. Hemos visto que en términos nominales los precios suben en el tiempo, siguiendo esta trayectoria de la curva exponencial, ¿verdad? Los precios nominales suben a esta velocidad. Los precios están regidos por una trayectoria que está dada por una tasa de interés compuesta. O sea, el precio nominal a lo largo del tiempo va a ir subiendo. Eso está claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Perdón? Queda claro, perfecto. Entonces, fíjense ustedes. Esta trayectoria de la curva de precios a lo largo del tiempo prácticamente está definiendo cuál va a ser la trayectoria de la renta, regalía o excedente, que es este segmento. En la medida en que el precio suba, dado que el costo es constante, costo corriente constante, el precio va a ir definiendo, ¿no es cierto?, la magnitud en el tiempo de la regalía o renta. La renta va a ser cada vez mayor en el tiempo, ¿verdad? Hasta que alcance el precio máximo de sustitución, que es acá. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué pasaría si yo aplico un factor de descuento acá? Y es lo que hace el autor. Y digo, para ser comparables cada uno de estos valores, para poder sumarlos, porque debo sumar el flujo neto, ¿no es cierto? Al sumar el flujo neto, voy a poder calcular la tasa interna de retorno, pero para hacer eso, tengo que homogeneizar estos flujos netos nominales, y para homogeneizarlos, tengo que aplicar un factor de descuento. ¿Qué pasaría si aplico un factor de descuento
en el cual la tasa de interés a la cual voy a dividir estos flujos netos nominales es exactamente la misma tasa de interés con la cual el precio está subiendo. Es el ejemplo que da el autor en su texto. Si tal cosa ocurriera, obviamente estaríamos con un nivel de renta real constante. Sería una curva de este tipo, una recta horizontal. De tal manera que la diferencia entre el precio y el costo sería la misma cuando yo aplico el factor de descuento a una tasa de interés que es exactamente igual a la tasa de interés con la cual sube el precio. Eso es lo que hace el autor como supuesto simplificador y para desarrollar su ponencia, ¿verdad? Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que para ser comparables estos flujos netos nominales, tenemos que traerlos del futuro hacia el presente, y para traerlos del futuro hacia el presente, tengo que aplicar un factor de descuento. ¿Qué significa aplicar un factor de descuento? Aplicar a cada uno de estos flujos netos nominales, multiplicarlos por 1 sobre 1 más i elevado a n, donde la i es la tasa o factor de descuento. Si el factor de descuento es igual a la tasa de interés con la que sube el precio, entonces vamos a tener una línea recta constante. ¿No es cierto? ¿Está entendido esto o no? Hola. Hola. ¿Sería tan amable de volverlo a explicar? Un poco confuso lo que es el factor de descuento, que no logro ubicarlo muy bien. A ver, voy a tratar de escribir acá. No se puede escribir acá. A ver. ¿No han visto el factor de descuento en ninguna materia? Es un concepto de economía básica. Es como el ejemplo que les había dado, ¿no es cierto? Si yo les ofrezco, a ver, ahora vamos a ir por el otro lado. Si yo les ofrezco 100 bolivianos hoy, o pongamos, estoy inventándome la cifra, 200 bolivianos de aquí a 10 años. ¿De dónde salen esos 200 bolivianos de aquí a 10 años? De aplicar a los 100 bolivianos, multiplicar a los 100 bolivianos hoy, en el periodo cero, una tasa de interés compuesta, ¿verdad? Del 10%. Si multiplico a los 100 bolivianos en el periodo cero, si multiplico esto al factor 1 más i elevado a t, es decir, si le aplico 1 más, supónganse que estoy ofreciéndoles el 10% de tasa de interés anual en 10 años, eso me va a dar al cabo de los 10 años ya no 100, sino 200, que sería esta magnitud. ¿Se dan cuenta? En términos nominales, 100 se ha convertido en 200, que es esta magnitud. ¿Está claro? Porque estoy aplicando una tasa de interés compuesta del 10%, ¿me entiende? Ahora, estos flujos brutos o netos, si solamente tomo el precio, o tomo el precio menos el costo, que sería un flujo neto nominal, para ser comparables entre sí, para poder sumar todo esto, necesito hacerlos comparables. Para hacerlos comparables tengo que traerlos del futuro al presente. Yo les digo, vamos a aplicar entonces acá, para deflactar estos valores nominales, un factor de descuento. ¿Cuál es el factor de descuento? Entonces, es multiplicar cada uno de estos flujos netos por 1 sobre 1 más i elevado a t, cerrando paréntesis. Ese es el factor de descuento que ustedes deberían dominar y manejar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy deflactando, estoy trayendo al periodo cero los valores nominales que voy a recibir en el futuro. Los 200 que voy a recibir de aquí a 10 años, los estoy trayendo al presente.
Si el factor de descuento es el 10%, el mismo con el que sube, ¿no es cierto?, la tasa de interés, los 100 bolivianos, entonces, obviamente, en términos reales, en términos deflactados, los 100 bolivianos hoy, ¿no es cierto?, van a ser igual a 100 bolivianos deflactados de aquí a 10 años, pero con igual valor, pero el valor real, deflactando y descontando el impacto de la inflación. Es un concepto elemental y básico en la economía, chicos, que necesitan dominar y conocer. ¿Cómo han llevado proyectos si no saben cuál es el factor de descuento? ¿No les ha explicado su profesor qué es el factor de descuento? ¿Cómo deflacta un valor nominal y lo convierte en un valor real? Es dramático el cuadro, ¿ah? Ya, pero el concepto de factor de descuento es clave en la formación de un estudiante de economía en los cursos básicos, en introducción a la economía, en microeconomía, en macro. Ya en cursos más avanzados, el factor de descuento es fundamental para el poder preparar un proyecto o evaluarlo. A ver, ¿saben calcular la tasa interna de retorno? O han recurrido a la máquina, a la computadora para que se los calcule. Cuéntenme qué hicieron en proyectos. Ya. La tasa interna de retorno no es más que la sumatoria de estos flujos netos nominales, ¿no es cierto? Estamos hablando de sumatoria, paréntesis, PT menos C, en este caso C es constante, PT es PT porque el precio está subiendo a lo largo del tiempo, sumatoria, de paréntesis, PT menos C, cierre paréntesis. Esta sumatoria de cada uno de los segmentos que va creciendo, me va a ir dando la sumatoria de la renta a lo largo del tiempo, a lo largo de los 10 años. Necesito por en términos nominales. Para hacerlos comparables tengo que aplicar un factor de descuento. Entonces esta sumatoria de paréntesis, PT menos C, tengo que dividirlo sobre 1 más I elevado a T. Y si la tasa de interés a la cual, con la tasa de descuento que voy a aplicar es exactamente igual a la tasa de interés con la que sube el precio, entonces voy a tener un flujo neto o renta, ¿no es cierto?, real, que no va a cambiar a lo largo del tiempo, va a ser constante, lo que estaba tratando de explicarles durante toda la clase de hoy. Entonces, ¿cómo han calculado la tasa interna de retorno? Justamente con esto, es decir, han logrado, ¿no es cierto?, tener los flujos netos nominales, descontando de los ingresos los costos, los flujos netos nominales, que son estos, la renta o regalía, como llama el autor, y para poder sumarlos entre sí han aplicado el famoso factor de descuento. Entonces han tenido un flujo neto descontado a lo largo del tiempo. Ese es el valor actual neto de mi proyecto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno será cuando la tasa de descuento que yo uso para llevar ingresos netos del futuro hacia el presente es exactamente igual al coste del dinero. Si es que eso se da, esa sería mi tasa interna de retorno. En otras palabras, la tasa interna de retorno es aquel factor de descuento o tasa de descuento igual al costo del dinero. Esos son conceptos que han llevado el proyecto, ¿se acuerdan? Aquella tasa de descuento que iguala a los flujos netos descontados con los costos netos descontados es la tasa interna de retorno, ¿se acuerdan? ¿No? Estoy hablando en difícil, ¿no me entienden?
¿Con quién han llevado proyectos? ¿Qué podemos hacer? Claro, y esta es la forma más simple de ver Kotlin. En clases yo les voy a dar en matemáticas, no sé, usando una matemática más accesible a ustedes, el modelo de Kotlin, que pueda ser seguido, por lo menos matemática y algebraicamente. Porque estamos desarrollando criterios que nos llevan, ¿no es cierto?, a establecer si es que es conveniente que a lo largo de los 10 años que va a durar mi reserva, yo debo suspender la explotación de mi reserva o acelerar la explotación de mi reserva, botarla. Esos criterios van a venir definidos, ¿no es cierto?, por aquella opción que me permita maximizar el valor actual neto de mi reserva, el BAN, es decir, la sumatoria de estas rentas o regalías nominales descontadas. De lo que se trata es, voy a ir por aquella opción que me permita maximizar esta superficie a lo largo del tiempo. En otras palabras, el empresario debe buscar que su reserva le permita maximizar el valor actual neto de su reserva a lo largo del tiempo. En otras palabras, el flujo neto, la sumatoria del flujo neto, que voy a descontarla a un factor de descuento. Ese factor de descuento va a estar determinado básicamente por el costo del dinero, es decir, a qué tasa de interés me prestan en el mercado. Pero parece que todo lo que estoy hablando es chino, todo esto es proyectos, estamos aplicando proyectos. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Porque claro, lo que desarrolla que al final es justamente variantes de esto. Este es el caso básico y las variantes están dadas cuando hay cambios en las tasas de interés. Si cambio la tasa de interés a la cual los precios suben, si sube, por ejemplo, si sube el precio neto, el precio inicial de P sub 0 a P sub este nivel, y tengo una tasa de interés más baja, obviamente la pendiente de la curva, ¿no es cierto? La pendiente de la curva de precios va a ser no tan grande y va a ser más extendida en el tiempo. Voy a poder explotar mi reserva en mayor periodo de tiempo, ya no T sub 0, sino T sub 1. ¿No es cierto? Si tengo una tasa de interés más baja, obviamente mi trayectoria, la curva de precios va a ser esta y voy a alcanzar probablemente este nivel cuando agote mi reserva. Pero cuando agote mi reserva, no voy a maximizar la renta que voy a obtener. ¿Por qué? Porque esta área es inferior a la que originalmente tenía, el cuadro original. ¿Y por qué es inferior? Porque obviamente a una tasa de interés más baja yo estoy acelerando la explotación de mi reserva y probablemente voy a alcanzar a agotar mi reserva cuando no alcance el precio máximo de sustitución. ¿No es cierto? Que viene dado justamente por esta línea, ¿no es cierto? Recta. Entonces podemos testear cambios en la tasa de interés y tasa de descuento, o podemos testear, en eso consiste todo el texto, podemos testear en este caso cambios en el nivel de costo. Este es el costo nominal inicial, podemos suponer que los costos bajan. ¿Qué impacto tiene esto sobre la regalía? Básicamente esa es la lógica. Puedo testear cambios a nivel de la demanda, cambios en la elasticidad de la demanda, ¿no es cierto? Y ante cambios en la elasticidad de la demanda, los efectos van a hacer que yo voy a explotar más pronto, agotar más rápido mi reserva más tarde. Si es que el cambio en la elasticidad es la misma a lo largo del tiempo. El siguiente caso es también cuando tengo lo mismo, pero
cuando el cambio en la demanda y en el precio, la elasticidad precio de la demanda se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por tanto, tendría un desplazamiento de la curva de demanda con la misma pendiente hacia la derecha. Este desplazamiento me lleva, ¿no es cierto?, que en este caso voy a tener con la nueva curva de demanda, que está acá, la nueva curva de demanda, voy a tener un precio máximo de sustitución más elevado. ¿Cuándo ocurre esto en términos reales? Cuando, ¿no es cierto?, qué sé yo, el producto sustituto, el precio del producto sustituto sube, por tanto, no se acaba acá el uso de esta materia prima. Tengo este margen decimal para seguir subiendo el precio. ¿Por qué? Porque ha subido la demanda a la misma elasticidad en el tiempo. O puedo tener, ¿no es cierto?, una situación como esta, donde la elasticidad precio de la demanda es distinta de los dos casos anteriores. O puedo tener este caso en el cual las calidades de la reserva son distintas. Estoy hablando de que la reserva positiva contiene dos calidades de reserva. Esta que va a ser la baja ley, que tiene costos más altos, y la baja ley, que es esta, que tiene costos más bajos. La alta ley tiene que tener costos más altos. ¿Por qué? Porque la baja ley tiene que tener costos más altos. La baja ley, el yacimiento más pobre, la tierra más pobre tiene costos más altos, ¿no es cierto? La tierra más rica tiene costos más bajos, por eso es que genera, ¿no es cierto?, rentas más elevadas. Aquí estamos aplicando todo lo que hemos visto. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué voy a explotar primero? ¿La alta ley o la baja ley? Si exploto primero la alta ley y dejo para los periodos últimos de la vida del proyecto la baja ley, la alta ley, si exploto primero la baja ley y exploto al final la alta ley, los flujos netos positivos más altos los voy a recibir, esto está pendiente de la curva de precios, ¿no es cierto? Lo voy a tener el periodo E0 hasta el periodo T, lo que hace que el valor actual neto de la reserva, ¿no es cierto?, disminuya versus la alternativa en la cual yo tendría lo contrario. Si yo exploto en los años iniciales de mi proyecto la alta ley, el costo va a ser el más bajo, CA. Si yo dejo la baja ley para explotar en los últimos años del proyecto, el costo va a subir en este nivel. Y aquí sí voy a estar maximizando el band de mis reservas. El objetivo es cómo alcanzar a maximizar el band de la reserva, cómo maximizar el valor actual neto de la reserva, o cómo maximizar la tasa interna de retorno de mi proyecto. Básicamente se trata de eso. Todo el texto oscila entre estos casos que les estoy mostrando en términos gráficos. Volvamos sobre el gráfico inicial. ¿Qué es lo que no entienden acá? A ver, díganme. Adelante, preguntas. Es un supuesto simplificador del modelo. Para evitar complicaciones, el autor dice, el costo nominal es constante a lo largo del tiempo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es una línea recta, ¿no ve? ¿Qué pasaría si el costo nominal va subiendo? A la misma tasa de interés que el precio. Tendríamos una curva de costos que tendría, ¿no es cierto?, la misma pendiente del precio y la brecha, ¿no es cierto?, nominal entre precio y costo sería la misma. Esta sería la trayectoria del costo. ¿No es cierto? O también puedo trabajar con el supuesto de que los costos nominales van bajando. Cosa que en la realidad no se da, por supuesto, porque en minería y en los recursos naturales supera los elementos decrecientes. Pero el autor está trabajando con el supuesto de costos nominales constantes. Los costos no varían a lo largo del tiempo.
Por tanto, de 0 a T en que se agota mi reserva, que pueden ser 10 años, el costo año tras año va a ser el mismo. Es el mismo, ¿no es cierto? El costo total, a ver, en verdad es el costo. Ahora no puedo sumar el coste de cada uno de los periodos porque es como si estuviera sumando papas con ajíes. Para convertir todo en papas o todo en ají y sumar entre sí, necesito aplicar un factor de descuento. Y aplicando el factor de descuento voy a llegar, evidentemente que en términos reales el costo va a ir bajando, la rentabilidad va a ir subiendo. Estos son conceptos que he tenido que ver, analizar en proyectos que ahora estamos aplicando. ¿No estoy complicando mucho? Licenciado. Sí, Gita. Antes de ese gráfico nos dice que la regalía debe subir a la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Te refieres a esta superficie, ¿verdad? ¿Sí? Sí, en el texto nos comenta que sabemos que la regalía debe subir a la tasa de interés. Claro. Las regalías están subiendo una tasa de interés que es la misma tasa de interés con la que sube el precio. ¿No es cierto? El precio está dado por esta curva, una curva exponencial creciente, cuya pendiente va a ir subiendo en el tiempo, ¿verdad? Esto es porque el precio inicial, P sub 0, estoy multiplicando 1 más I elevado a 10, ¿no es cierto? 1 más 0,10, que es la tasa de interés anual, 10% en 10 años. Por tanto, voy a tener una trayectoria del precio, de la curva de precios, que es exponencial, que va a ir subiendo en el tiempo. Ahora, si sube el precio a esta velocidad, con esta trayectoria, y mi costo nominal se mantiene constante, es obvio que la regalía también va a ir subiendo a la misma tasa, ¿no es cierto? ¿Claudia? Sí, licenciado. Sí, ahora está claro, gracias. Síganme preguntando, pregúntenme, aprovechen, por favor. Sí. Correcto, correcto. Y también de un país, si es que el yacimiento y la empresa es estatal, ¿no es cierto? Sí, pero correcto. Por el momento, las externalidades derivadas de la contaminación ambiental las vamos a dejar a un lado. Vamos a suponer que no hay contaminación, ¿ya? El agotamiento se va a dar por el ritmo de producción anual que tú decidas llevar adelante. Suponte, un ejemplo bien sencillo. Yo tengo un yacimiento, un depósito, llama el autor, de oro, que tiene 100 toneladas de reserva de oro. 100 toneladas de reserva de oro. Estas 100 toneladas es la reserva, es el capital fijo, ¿no es cierto? Y yo en mi empresa tengo equipo y maquinaria que me permite producir solo 10 toneladas al año. Tengo reservas 100 toneladas y puedo producir, de acuerdo al equipo y maquinaria, 10 toneladas al año. ¿Para cuántos años me sirve esta reserva? ¿En cuántos años voy a agotarla? 10, ¿no es cierto? Porque si produzco 10 toneladas al año, voy a agotar en 10 años. En 10 años, 10 por 10 van a ser 100, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Está claro? Entonces, el agotamiento aquí se da en 10 años. Si yo decido agotar en menos tiempo,
tendría que aumentar mi nivel de producción anual, ¿no es cierto?, con la reserva de 100 toneladas. Suponte que yo aumente mi capacidad de producción y mi producción al doble, ya no 10, sino 20. ¿Cuánto tiempo me duraría, ¿no es cierto?, las 100 toneladas de reserva, explotándoles un ritmo de 20 toneladas año? ¿Para cuántos años me duraría esa reserva? Con una capacidad productiva ya no de 10, sino de 20 anual. 20 por 5, 100, ¿no es cierto? Es decir, me va a durar 5 años, ¿verdad? Si yo divido las 100 toneladas de reserva entre 20, me va a dar 5, ¿verdad? 5 años. Es el tiempo o periodo de vida útil de explotación de mis reservas. ¿Está claro esto? ¿O no está claro? Ya. Sígame preguntando, por favor. Una cosa bien importante es esto, o sea, precio y cantidad están en una relación inversa. Por eso aquí se dibuja una curva de demanda. Y lo que se demande, que es P en este caso, o B, es exactamente igual que lo que en el mercado se está ofertando. Aquí se cumple el principio, ¿no es cierto?, de la ley de Say, que toda oferta crea su propia demanda. Si yo produzco B, va a haber una demanda OB en el mercado. Siempre vamos a estar en equilibrio. Pero ¿para qué sirve esta curva? Esta curva me sirve para demostrar que si el precio sube, yo voy a producir y demandar menos. Voy a producir y demandar ya no OB, sino esta magnitud, ¿no es cierto? Con la intersección. Si tengo este precio, voy a tener este nivel de demanda que va a ser igual al nivel de oferta menor a OB. Si el precio baja en relación a OA, obviamente voy a demandar y producir más. Este sería el caso en el cual la reserva me va a durar menos porque voy a producir más. Este sería el caso en el cual la reserva me va a durar más tiempo porque voy a producir anualmente menos. ¿Está claro esto? ¿No? Sí. Adelante. Ok, espero que esto les ayude a entender el texto. Porque de aprender van a tener que aprender, recordar proyectos, ¿verdad? Todo esto es proyectos, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿No es verdad? Todos ya han llevado proyectos, por eso están en este nivel de la carrera. Y estos gráficos reflejan la trayectoria de un proyecto en términos nominales a lo largo del tiempo. Cuando tiene su precio máximo de sustitución, es decir, los precios no pueden subir más allá de un K. Porque a este nivel o más allá de este precio es mejor comprar y utilizar una materia prima más barata. Por tanto, a este nivel obviamente la producción cesa, llegamos al periodo de agotamiento de la reserva. ¿No es cierto? Hasta aquí sube el precio. Hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta este nivel sube el precio. Porque a este nivel ya, ¿no es cierto?, la demanda y la oferta es cero. ¿No? Un precio más bajo obviamente viene dado por este segmento donde yo voy a producir más. ¿No es cierto? Voy a estar más lejos del precio máximo de sustitución. Este gráfico resume todo lo que se trabaja con variantes a lo largo
el trabajo de Finland. Esto refleja, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, la trayectoria del precio del producto que estoy explotando, la trayectoria del costo constante en términos nominales, la trayectoria de la regalía, que es la diferencia entre el precio y el costo, que es esto, que sube, pero no sube indefinidamente, sube hasta el momento en el cual el precio alcanza su precio máximo de sustitución, que es cuando el precio, la curva de precios corta el precio máximo de sustitución. Quiere decir que yo voy a adaptar mis reservas en este periodo, en el periodo T, que pueden ser 10 años. ¿No es cierto? En términos nominales voy a ir recibiendo una regalía o renta cada vez más grande, que viene dado por este segmento. La regalía va a ir subiendo de este nivel a estos otros niveles. Pero claro, aquí estoy hablando de flujos netos. Estoy descontando el precio, el costo. Cuando yo descuento el precio, el costo, tengo un flujo neto. El flujo neto es esto. Este flujo neto nominal, para hacerlo comparable, para sumar los flujos netos de cada periodo, necesito aplicarle un factor de descuento. Ese factor de descuento es 1 sobre 1 más i elevado a t. Y 1 sobre 1 más i elevado a t es lo que el autor denomina e elevado a menos it. ¿No es cierto? E elevado a menos it. Es una forma de notar, una forma de expresión, expresar matemáticamente, algebraicamente el factor de descuento. ¿Y por qué es por e elevado a menos it? Porque obviamente estoy hablando de que estoy hablando 1 sobre el factor de descuento, o la fórmula del factor de descuento. ¿No es cierto? Si hablamos de una tasa de interés compuesta a la que sube el precio, e elevado a it ya no sería con exponente negativo. El exponente negativo quiere decir que va al denominador, ¿verdad? ¿No? Eso saben, ¿verdad? El exponente positivo quiere decir que va al numerador, ¿no es cierto? 1 más i elevado a t, que es la tasa de interés compuesta a la cual sube el precio, ¿verdad? La comprensión de este gráfico les va a permitir comprender todos los otros gráficos. Preguntas adicionales. Vamos a hacer lo siguiente. En la próxima clase vamos a avanzar materia. Vamos a postergar 1 o 2 clases más de recepción de la materia para ir avanzando. Veo que necesitan cosas básicas en economía. ¿Están de acuerdo? ¿Aló? Van a abandonar ya todos. Ya. Es frustrante, les comento, chicos. Porque son cosas de formación básica. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. En la próxima clase avanzamos materia entonces, ¿ok? ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo. Y veremos cómo nos va, ¿ok? Sí, está bien, Licen, gracias. Ok, gracias a ustedes. Aquí suspenderemos esta clase tan traumatizante. Gracias. Gracias, Licen, hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase. ¿Ya está terminando la clase? Estoy terminando la clase. Estoy preocupada. ¿Por qué? Porque era 2020 la que hemos cambiado. Que sea virtualmente 2020. Pero ya así es, ya. No, es 19, chica. Los reclamos por el... es PCA. Ah, ya, debes cambiar. Yo pensé que era PCA, güey.
primero de este año. Pero ya nos mandaba así. Ya, ok. Hasta ya de los seguidores. Ya, ok. Hemos hablado de la relación familiar, digamos, de este toque de la esencia de la desconcentrada nos ha pedido a los coordinadores de la PCA virtual hacer un informe de cuántos inscritos. Esto es para el control y todo eso. Un proyecto para el área. Sí, que lo hagan. Para fines consiguientes de los convenios antes. Aquí área desconcentrada. Sí, para fines consiguientes puede ser la profesión que van a ver.